Bienvenidas a mi pequeña y selecta minoría. Bueno, pues hoy seguimos contando la historia desde el punto de vista del Andalus. Espero que os guste este vídeo que os tengo preparado. La ciudad que creyó ser eterna. Córdoba antes del derrumbe. Antes del amanecer, Córdoba ya estaba despierta, no completamente, nunca completamente, pero incluso en la oscuridad, la ciudad respiraba. Desde los arrabales occidentales llegaba el sonido irregular de los talleres, martillos golpeando metal, mulas avanzando sobre barro húmedo, agua deslizándose lentamente por acequias oculta entre las calles y sobre todo aquellos sonidos. Uno dominaba el horizonte, el murmullo lejano de la gran mezquita. Porque Córdoba no era una ciudad silenciosa, era una ciudad enorme, demasiado grande para el mundo que la rodeaba. El olor de Córdoba. El primer olor de Córdoba no era el incienso, era el cuero. Cuero mojado, cuero pudriéndose junto al río, cuero mezclado con sangre, cal, humo y orina utilizada en los talleres de curtidores. Muchos viajeros que llegaban desde el norte recordaban precisamente eso, el olor. No los jardines, no los poetas, no las fuentes. El olor de una ciudad medieval real. Porque Córdoba no era una postal romántica, era ruidosa, superpoblada, desigual y profundamente violenta. Las élites omeyas vivían rodeadas de mármol y jardines, pero gran parte de la población sobrevivía en barrios hacinados donde el fuego, la enfermedad y el hambre siempre estaban cerca. La mezquita mayor, y aún así, para muchos viajeros cristianos, Córdoba parecía imposible. La mezquita mayor dominaba la ciudad como una declaración política convertida en piedra. No era simplemente un edificio religioso, era legitimidad, propaganda, autoridad y poder visual. Los viajeros hablaban de columnas interminables, lámparas suspendidas en la oscuridad, reflejos de aceite sobre mármol y una sensación extraña de perderse dentro del edificio. La mezquita estaba diseñada para provocar una reacción psicológica, hacer sentir pequeño al individuo frente al poder del califato. Si habéis estado en la mezquita de Córdoba, todavía parece imponente. Yo he estado y es imponente. Os aconsejo ir a visitarla. Durante la oración del viernes, miles de personas escuchaban el nombre del califa pronunciado públicamente. Aquello no era un detalle religioso menor, era obediencia política. Los fantasmas de Damasco. Y sin embargo, todo aquel mundo existía gracias a una huida. Décadas antes, la dinastía omeya había gobernado desde Damasco el gran califato islámico, hasta que los abasíes desencadenaron una revolución. Las fuentes medievales árabes describen auténticas matanzas, banquetes convertidos en trampas mortales, príncipes asesinados, cadáveres abandonados junto a ríos.
Los abasíes querían borrar completamente a los omeyas de la historia. Y casi lo consiguieron. Pero uno escapó. Sí, señoras y señores, uno escapó, Abd-ar-Rahman. Las crónicas cuentan cómo atravesó desiertos, montañas, tribus hostiles y regiones donde cualquiera podía matarlo para cobrar una recompensa. Durante años fue poco más que un fugitivo. Cuando finalmente llegó a Andalus, no encontró un territorio unido, encontró rivalidades, un mundo dividido, porque Al-Ándalus nunca fue una sociedad homogénea. Los árabes se dividían en facciones rivales. Los berberes resentían el dominio político árabe. Los gobernadores competían por poder regional y las viejas rivalidades del mundo islámico habían cruzado el mar junto con los conquistadores. Ese fue siempre el gran secreto de Al-Ándalus. Su brillo ocultaba enormes tensiones internas. Y aún así, los omeyas consiguieron consolidar el poder. El nacimiento del califato. Con el paso de las décadas, Córdoba comenzó a transformarse. Llegaron comerciantes, artesanos, juristas, científicos y redes comerciales que conectaban al Andalus con el Magreb, Egipto, Siria y el Mediterráneo oriental. Los andalusíes ocultos no se sentían aislados en el extremo de Europa, se sentían parte de una civilización inmensa. Las noticias llegaban desde Bagdad, los libros viajaban por mar, los conocimientos matemáticos, médicos y astronómicos circulaban constantemente. Y poco a poco, Córdoba comenzó a verse a sí misma no como una frontera, sino como un centro. El verdadero corazón del Andalus. Pero la riqueza del califato no nacía en los palacios, nacía en el campo. Miles de campesinos trabajaban olivares, viñedos, cereales, huertas y sistemas hidráulicos extraordinariamente complejos para la época. Y esto es muy importante, sistemas hidráulicos extraordinariamente complejos para la época. Las acequias transformaron muchas regiones de la península. Norias gigantes elevaban agua desde los ríos. Nuevos cultivos llegaban desde Oriente, como por ejemplo el arroz, cítricos, granados, berenjenas, espinaca y caña de azúcar. La agricultura andalusí era mucho más sofisticada que la de muchas regiones cristianas contemporáneas. Pero aquella prosperidad tenía un coste. Muchos impuestos, trabajo agotador, dependencia absoluta del agua y miedo constante a las sequías, malas cosechas o campañas militares. La guerra nunca desaparecía, porque el califato jamás vivió realmente en paz. El califato jamás vivió realmente en paz. Las expediciones militares hacia el norte eran frecuentes. Cada verano, columnas armadas cruzaban fortalezas, montañas, aldeas y campos cristianos. Las crónicas musulmanas celebraban victorias, botines, cautivos y demostraciones de fuerza. Las cristianas hablaban de incendios, hambre y destrucción. La frontera medieval peninsular era brutal para todos. Miles de personas fueron esclavizadas, desplazadas o asesinadas durante siglos de guerra fronteriza. Abd-ar-Rahman III. Y entonces apareció el hombre que llevó al Andalus a su máximo esplendor, Abd-ar-Rahman III.
Este hombre comprendió algo fundamental: el poder debía parecer invencible. No bastaba con gobernar, había que impresionar. En el año 929 se proclamó califa. Aquello significaba desafiar simbólicamente a los abasíes de Bagdad y a los fatimíes del norte de África. Ahora Córdoba aspiraba a convertirse en uno de los grandes centros del Islam. Medina Sara. Para demostrar aquel poder, ordenó construir Medina Sara. No era simplemente un palacio, era propaganda imperial. Terrazas inmensas, mármol blanco, fuentes, jardines geométricos, salones diplomáticos, guardias extranjeros, animales exóticos. Los embajadores cristianos llegaron allí y comprendían inmediatamente el mensaje: vosotros sobrevivís en fortalezas de frontera, nosotros gobernamos una civilización. Las grietas, y quizá precisamente ahí comenzó el problema, porque el califato empezó a creerse eterno. Las élites cordobesas comenzaron a asumir que su riqueza jamás desaparecería. El Estado era indestructible y ningún poder peninsular podía desafiarles. Pero bajo el mármol, las tensiones seguían creciendo. Los bereberes resentían el dominio árabe, los militares acumulaban influencia, las facciones competían dentro de la corte, y mantener aquella maquinaria gigantesca exigía cada vez más impuestos, más ejército, más control y más violencia. Mientras Córdoba alcanzaba el máximo de su esplendor, las primeras grietas ya estaban abriéndose bajo sus pies. Si habéis llegado a este punto del vídeo, os lo agradezco. Próximamente podréis consultar el texto que he utilizado para hacer el vídeo en viajeroeneltiempo.com, lo tenéis el enlace en mi canal. También agradeceros vuestras visitas y por favor, si le dais me gusta y comentar también podéis, y si queréis suscribirse me ayudáis un montón. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien.